notas bajas supremamente altas de él, como lo es ese falsete. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy quiero que me acompañen a ver la segunda canción nueva que ha sacado Dimash. Esto es un fan cam, así que no está grabado de la mejor manera o la mejor calidad, pero quiero que me acompañen a ver esto, que muchos de ustedes me han pedido que lo reaccione, que está buenísimo, así que vamos a ver. We don't us to the river and lost for us is looking for freedom. There's nothing but chance on me. Bueno, eso está muy interesante. Como siempre, Dimash, cuando hace una canción o cuando va a interpretar un cover, lo que sea que esté haciendo, lo hace a la perfección. Y creo que esta es una de esas, a pesar que apenas estamos empezando, puedo notar, está en un tono grave, pero con mucha profundidad y demasiado afinado como de costumbre. Me parece que el ritmo me recuerda un poco a la anterior canción. Vamos a ver si tiene algo de relación o si va a ser un poco más distinto. Vamos a seguir viendo. Cause I'm gonna fight this time, fight every moment. Not gonna lie, because this time, cause I don't feel you on this side. Not gonna lie, come back to me when it comes through. Wow, o sea, hay que hablar de la actitud que tiene él cuando está cantando. Siempre se ve muy entregado a su presentación. Creo que se lo podemos ver en su expresión corporal. Esta canción está haciendo muchas cosas como de costumbre. Hay notas bajas, van subiendo a medida que la canción va pasando y termina las estrofas en un falsete bastante afinado, bastante bien hecho. Vamos a seguir viendo que está muy bueno. Bueno, como les dije anteriormente, esto es un fan cam, así que escuchamos los gritos de sus fans, de los Dears, pero esta canción está bastante interesante, tiene mucho agregado a ella. Como lo decía al principio, creo que Dimash cuando hace una canción trata de hacerlo mejor posible y sus canciones siempre tienen notas bajas supremamente altas, tiene falsetes y tiene cosas que solamente Dimash puede hacer. Ahora hizo un tono bastante alto, lo hizo a voz abierta. Esto no es nada fácil de hacer. Siempre hay que decirlo porque puede que suene muy sencillo, puede que suene fácil, pero no lo es. Su potencia es impresionante, pero él la sabe manejar muy bien, sabe en qué momento agregar toda esa potencia o en qué momento sencillamente como que guardarla y tratar más de contenerse y cantar más suave. Finding my place, just a man in a man's world, making an end. It is this mistake. Wow. But when I come home to your sweet home, you must ask for heaven. I've got my right or die in my arms all night. Not gonna lie, it hurts this time, 'cause I don't feel you on this side. Bueno, hay que decir muchas cosas. En primer lugar, Dimash
nos muestra que él puede cantar todo tipo de géneros. Creo que esto es un género o un ritmo un poco distinto al que estamos acostumbrados a escuchar. Creo que Dimash es muy operístico, pero al mismo tiempo hace muchas baladas bonitas. Y creo que esto es un ritmo un poco más alejado a esos. Creo que es más que todo, es un ritmo más moderno, pero él nos muestra cantando los tonos abajo, que es lo que yo percibo, nos muestra que puede cambiar también el color de su voz, obviamente, a otro ritmo distinto y que aún haciendo eso, siempre pone el sello de Image, que es todos esos efectos, todos esos melismas que hace con su voz, que pues son tan distintivos de él, como lo es ese falsete o esa voz extremadamente aguda que solamente él hace. Creo que ahorita se viene, así que vamos a ver. Ok, acaban de ver eso. Esto no es nada fácil de hacerlo. Creo que eso es lo que yo hablo con tener el control de tu voz y poder hacer tantas cosas. Muchas veces cuando un artista está cantando en un tono y la canción sube de tono, es algo como que tienes que estar preparado para hacerlo, pero muchas veces se nota como esas transiciones. Con Dimash no se sabe qué va a pasar, literalmente está cantando y de repente hace unas cosas increíbles. Ahorita acaba de hacer esto en un falsete, pero es impresionante, es muy complicado hacerlo así de afinado. Vamos a retroceder para que podamos ver exactamente el momento en el que está haciendo él eso. Miren esto. Ok, ok. Como esto es un fan cam, no pude percibir muy bien qué fue lo que él dijo en ese momento, pero creo que fue algo bastante rápido. Utilizó mucho aire para hacer este pedazo. Vamos a retroceder un poco y tratar como de mirar bien qué fue lo que pasó aquí. Además de que obviamente hizo una nota extremadamente alta, como de costumbre. Vamos a ver esto. Me encanta mucho su postura, me encanta verlo como tan metido en su presentación, mostrándose como tan serio, como interpretando esto, llama mucho la atención. Muchos de ustedes me decían, en especial allí una amiga Verónica me estaba escribiendo mucho, que se veía bastante guapo en esta presentación y creo que se le ve muy bien, está muy bien presentado. Su ropa, su estilo creo que es muy único y ahora creo que tiene ese mechoncito blanco que no utilizaba anteriormente. Ustedes me corregirán si no estoy en lo correcto, pero creo que él, a pesar de que él lleva tantos años estudiando, moldeándose, creo que continúa haciéndolo. Un artista nunca para, un artista tiene siempre que estar en constante estudio, en constante práctica para que pueda mantener su voz, porque al final es un músculo que tienes que mantener. Vamos a seguir viendo. To life.
Thank you very much. Thank you very much. Bueno, creo que no puedo esperar para que salga el video oficial de esta canción. Creo que Dimash trae propuestas nuevas, me gusta, más frescas. Obviamente Dimash siempre va a tener el sello que le pone a cada canción, a cada interpretación. Es inigualable. En esta canción nos mostró, como de costumbre, el talento que tiene y todo lo que puede hacer en una sola canción. A pesar de que el ritmo no es común de lo que estamos acostumbrados a ver, creo que él supo manejar esto perfectamente y su voz durante toda la canción fue wow. Me encanta que siempre se quiere superar. Siempre, siempre él pudiera hacer una canción que fuera súper fácil. Lo que lo hace ser a él Dimash es exigirse y mostrarle siempre al público todo lo que él puede hacer en una sola canción. Así que gracias por acompañarme una vez más en una reacción de Dimash. Gracias por sus recomendaciones. Síganme dejándolas en los comentarios. Los leo. Sé que por allí me han pedido Unforgettable Day. Eso se viene pronto. Quédense aquí pegaditos. Vayan a suscribirse al canal de Dimash. Vayan a suscribirse a mi canal. Denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.